A ver, imaginemos por un momento una ciudad, una de las más grandes del mundo, que de repente se queda a oscuras, pero a plena luz del día. Y no, no es por un eclipse, es por una niebla. Pero una niebla tan densa y tóxica que se metía dentro de las casas, lo paraba todo y, lo que es peor, de verdad, mataba a la gente en plena calle. Y ojo, que esto no es una película de ciencia ficción, ¿eh? Esto pasó de verdad. Pasó en Londres, en diciembre de 1952. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, vamos a ponerle un número. 12.000. 12.000 muertes. Es una cifra que la verdad pone los pelos de punta. Y todo esto por un fenómeno que nadie había visto antes y que se desató en apenas unas semanas. Vale, vamos a ver la primera parte de esta historia. La pregunta es obvia: ¿cómo es posible que pasara algo así? Pues para entenderlo tenemos que viajar a ese momento, a Londres a principios de diciembre de 1952. Resulta que la ciudad estaba pasando por una ola de frío, pero de frío de verdad, glacial. Y claro, ¿qué se hace cuando hace un frío que pela? Pues poner la calefacción a tope. Tanto las familias en sus casas como las fábricas se pusieron a quemar carbón a lo bestia. Pero aquí está la clave. No era un carbón cualquiera, era el más barato, de muy mala calidad. Y lo peor de todo es que estaba cargadísimo de azufre. Así que imaginemos la escena. Miles y miles de chimeneas echando toneladas de un humo negro y tóxico. Y por si fuera poco, el tiempo decidió jugar en su contra. Se formó un anticiclón justo encima de la ciudad, provocando un fenómeno que se llama inversión térmica. A ver, para que se entienda fácil, es como si alguien hubiera puesto una tapa gigante sobre Londres. Lo normal es que el humo caliente suba y se disperse, ¿verdad? Pues con esta tapa meteorológica, el humo simplemente no tenía a dónde ir, se quedó ahí, atrapado. O sea, que lo que tuvimos fue la tormenta perfecta. Por un lado, la fuente de contaminación, todo ese humo lleno de azufre. Por otro, el tiempo, esa inversión térmica que lo dejaba todo estancado. Y el remate final, el tercer paso, una reacción química. Todas esas partículas tóxicas se mezclaron con la humedad de la niebla y la convirtieron, literalmente, en una nube de ácido sulfúrico. Una auténtica niebla asesina. Bueno, ya sabemos cómo se formó. Ahora vamos a la parte más dura. ¿Cómo afectó esto a la vida de millones de personas? Porque el impacto fue inmediato y fue terrorífico. Al principio, si mirabas los periódicos, parecía que solo era una molestia. Ya sabes lo típico. La niebla paraliza el tráfico de Londres, los vuelos se retrasaban. Parecía la típica niebla londinense, solo que un poco más densa de lo normal. Pero es que solo 2 días después, la cosa se había descontrolado por completo. El caos era total. La visibilidad era de apenas unos metros, unos metros. La gente tenía que dejar los coches tirados en mitad de la calle. Intentar moverse por la ciudad era sencillamente una misión imposible. Y lo peor es que la niebla se metía por todas partes. No estabas a salvo en ningún sitio, ni dentro de los edificios. Y para muestra, un botón. En la famosa feria de ganado de Smithfield, las vacas de exposición, animales premiados, empezaron a morir asfixiadas. Y estaban dentro de un pabellón que, en teoría, estaba cerrado. Increíble. La situación era ya directamente apocalíptica. Fíjate, la vida cultural se paró en seco. Tuvieron que suspender una función de la ópera, La Traviata, porque la niebla se había metido en el teatro, y es que el público no podía ver el escenario. Pero es que no había dónde esconderse, el smog se colaba por las rendijas de todas las casas. Y en la calle la gente se desplomaba, se ahogaba literalmente. Y por si fuera poco, esa oscuridad perpetua se convirtió en el paraíso de los delincuentes. Aumentaron los robos e incluso los asesinatos. Y claro, todo esto tuvo un impacto humano brutal y además medible. Vamos a ver los datos. Durante esa semana de la niebla, las muertes en Londres subieron hasta 4.703. ¿Y cuántas hubo en la misma semana del año anterior? 1.852. O sea, el número de fallecidos se multiplicó por más de 2 en solo 7 días. Es una auténtica barbaridad. Claro, una catástrofe así, de estas dimensiones, no se podía pasar por alto. El golpe fue tan bestia que al final obligó a los políticos a moverse, y su respuesta, la verdad, acabaría cambiando la historia de la salud pública para siempre. Y lo curioso es que, para ser política, la cosa fue bastante rápida. Justo después de la tragedia se montó un comité para investigar qué había pasado, el famoso Comité Beaver. Sus conclusiones fueron clarísimas y muy directas y llevaron a que en 1956 se aprobara una ley que fue un antes y un después, la Ley de Aire Limpio. Y lo que hizo que esta ley fuera tan revolucionaria es que atacó el problema desde todos los ángulos.
No se limitó a ir a por las fábricas y prohibirles echar humo negro. No. También dio poder a los ayuntamientos para que crearan zonas sin humo. Y esto es clave. Ofreció pasta, subvenciones a la gente normal para que pudieran cambiar a combustibles más limpios. O sea, se metieron en todos los frentes, el industrial y el doméstico. Vale, muy bien. Se aprueba una ley. Pero la gran pregunta es, ¿sirvió para algo? ¿Tuvo un impacto de verdad? Pues vamos a ver los datos, porque los resultados son espectaculares. Aquí va una cifra, 70%. Quedémonos con este número, porque lo explica casi todo. Ahí está el verdadero poder de tomar decisiones. Estudios posteriores calcularon algo increíble, que un 70% de la bajada en la mortalidad infantil en las ciudades durante los siguientes 15 años se debió directamente a que el aire era más limpio gracias a esa ley. Estamos hablando de una ley que literalmente salvó a una generación. Y una de las pruebas más evidentes de que funcionó es esta comparativa. ¿Qué pasaba antes de la ley? Pues que en invierno, cuando se quemaba más carbón, se disparaba la contaminación y, tristemente, también las muertes de bebés. ¿Y qué pasó después de la ley? Pues que esa diferencia brutal y mortal entre el invierno y el verano simplemente desapareció. Se acabó. Llegados a este punto, alguien podría pensar, vale, una historia muy interesante, pero pasó hace 70 años. ¿Por qué nos sigue importando tanto hoy en día? Pues porque la contaminación del aire, por desgracia, no es cosa del pasado. Hoy, ahora mismo, se calcula que unos 7 millones de personas mueren antes de tiempo cada año en todo el mundo por culpa de la contaminación. 7 millones. Sigue siendo el mayor riesgo para la salud que tenemos a nivel medioambiental en todo el planeta. Así que la gran lección de la gran niebla, como muy bien dice Simon Birkett de Clean Air in London, es muy simple, pero es potentísima. Hay que actuar. Quedarse de brazos cruzados tiene un coste en vidas humanas terrible, pero la acción, cuando es decidida y se basa en datos, funciona y salva vidas. Así de claro. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de 1952 nos demuestra, sin lugar a dudas, que una política valiente puede darle la vuelta a un desastre y salvar a las generaciones que vienen detrás. Así que la pregunta es inevitable. 70 años después, con lo que sabemos, ¿estamos actuando con la misma urgencia que pedía a gritos aquella niebla asesina?